Buenas tardes. Bueno, esta clase videada tiene la intención de recuperar el trabajo práctico número 3, haciendo algunas resoluciones de algunos puntos particulares. Es la idea trabajar con el punto 4, el punto 8 y el punto 11 de nuestro trabajo práctico. Si bien algunos los hemos hecho en clase, la idea es recuperar las ideas claves que están implícitas en algunas de estas resoluciones. En el punto 4 nos dan el gráfico de una función g, que es la parábola, que está en rojo, y la función f, que es la función lineal. Siempre nos definen a h de x, fíjense como el producto de f de x por g de x, ¿sí? Frente a este producto, nosotros a h no la tenemos, lo único que sabemos es que es el producto de f por g. Y en realidad todas las preguntas que nos van a ir siendo, tanto la A, la B o la C, tienen que ver con h. Es decir, h no la tenemos, pero a partir del análisis de las funciones f y g deberíamos poder determinar las respuestas que nos solicitan. Para realizar el primer punto nos dicen hallen los conjuntos de positividad y negatividad de la función h de x. Así también las intersecciones con los ejes. Nuestra primera idea, que acá por lo menos cabe tomarnos el tiempo de discutir, es cómo determinamos los intervalos de positividad y de negatividad de h de x cuando el gráfico de h de x no lo tenemos. Pero vamos a responder que sí tenemos los gráficos de G, de la parábola, y los gráficos de F. Acá en el gráfico del plano cartesiano que está a la derecha, yo voy a dibujar grotescamente una función que sube y que baja, ¿sí? Cualquiera. ¿Por qué voy a determinar eso? Porque si yo sé, por ejemplo, que esa función tiene un gráfico parecido a esta, entonces tengo algunos puntos importantes para recuperar. Fíjense que lo que estoy marcando son los puntos de intersección de ese esbozo, de esa curva, que no sé quién es un ejemplo, que de alguna forma son los puntos en los que esta función corta al eje de las abscisas, es decir, al eje X. ¿Por qué los estoy contemplando? Y porque a partir de ellos voy a poder decidir cuándo esa función o ese esbozo de curva es positiva o es negativa. Fíjense que para los valores que están desde el menos infinito hasta ese primer valor, la función toma todos valores positivos, ¿sí? Es decir, que son valores que se corresponden con el eje de las ordenadas positivo. También, otra forma de verlo es cuando la función está por encima del eje de las abscisas, ¿sí? Para este conjunto de valores, es decir, para la primera raíz y la segunda raíz que había, esta gráfica queda por debajo del eje de las abscisas, es decir, que esa función en ese intervalo es negativa. La función acá, en este intervalo, toma valores positivos y para este intervalo, desde este valor de la raíz hacia el más infinito, esa función toma valores negativos. Por lo tanto, para determinar conjuntos de positividad y de negatividad de una función, debo tener en cuenta estos valores, que son los valores en los que se hace cero, y a partir de ese valor o la función es positiva o la función es negativa. En nuestro caso, nosotros queremos determinar intervalos de positividad y negatividad de h, y no conozco el gráfico de h, ¿sí? O sea, acá no conozco este gráfico, era un ejemplo. Vamos a utilizarlo para analizar los intervalos de positividad y negatividad de nuestra función f, que es una función lineal. Fíjense que la función f, función lineal, tiene una raíz en este valor, que es 4, ¿sí? En x igual a 4, voy a anotar acá, x igual a 4 es una raíz de f de x, ¿sí? Es decir, es el valor en el que f de x vale 0, es decir, el valor donde f de x intersecta al eje de las abscisas. Hay otro valor también, porque x igual a 4 también es raíz de otra función, ¿sí? Es raíz de g
x, es decir, de la función roja. Es decir que x igual a 4 es doblemente raíz, es raíz de la función f y es raíz de la función g. Por otro lado, también tenemos el valor menos 1, es decir que x igual a menos 1 es raíz de g de x, que lo voy a borrar acá y lo voy a poner acá. Es decir que hasta ahora, si yo tuviera que tener en cuenta cuántas raíces encontré 2 raíces, ¿sí? X igual a menos 1 y x igual a 4. Pero esta raíz 4 vale doble, porque es raíz de la función f y es raíz de la función g, ¿sí? Entonces vamos a poner acá que esta raíz es raíz doble, ¿sí? Una vez que yo determiné los valores estos donde hay raíces, voy a determinar los intervalos de positividad y negatividad para cada una de las funciones, f y la función g. Si yo me muevo, por ejemplo, del menos infinito hasta el valor menos 1 en el eje de las abscisas, tengo que la función g, que es la curva roja, está por encima del eje de las abscisas, y la función azul, que es la función lineal, está por debajo del eje de las abscisas. Por lo tanto, estoy viendo que g es positiva y f es negativa. Si yo tengo entonces que determinar cuál es el intervalo de negatividad de h, voy a decir que en este intervalo, desde el menos infinito al menos 1, hay una función que es positiva, la otra es negativa, y h es el producto de esas dos, es decir, va a ser el producto de una positiva por una negativa, y el resultado va a ser negativo. Por eso estoy considerando que estoy hablando de intervalos de negatividad. Si yo tomara ahora otro intervalo, que es entre esas raíces, en el intermedio, digamos, de esas dos raíces, voy a ver que la función roja se ubica por debajo del eje de las abscisas y la función azul se ubica por debajo también de las abscisas. Por lo tanto, el producto de dos funciones que son negativas me va a dar, menos por menos, me va a dar más. O sea que entre menos 1 y 4 estoy trabajando en un intervalo de positividad de h, que es el resultado de haber hecho el producto de f por g. Y para otro intervalo, desde el 4 hacia el más infinito, tengo que las dos funciones se ubican por encima del eje de las abscisas. Por lo tanto, las dos son positivas, más por más, y por ende ese producto va a ser positivo. O sea que lo tendría que unir acá, entre 4 y más infinito. Acá puede surgir la pregunta de si esto, si el 4 lo tomo acá y está acá, si puedo considerar que entre menos 1 y el más infinito las dos funciones son positivas. Pero, ¿qué sucede con 4? 4 es un valor, o sea, si yo tomo acá f en 4, da 0, ¿no? O sea, es el valor de intersección con el eje de las abscisas, y también g en 4 da 0, ¿sí? Es decir, que si yo tomara h en 4, eso sería f en 4 por g en 4, y eso es 0 por 0, o sea que h en 4 da 0. Es decir, que acá hay una primera cuestión clave. Los valores que hacen 0 a la función también hacen 0 a el producto de esas funciones, ¿sí? Con que al menos una de estas funciones, tanto f o g, haga valer 0 a la función, entonces h, que es el producto de esas dos funciones, también va a valer 0 en ese punto. Por lo tanto, de acá dijimos que para determinar los intervalos de positividad y negatividad tengo que ubicar las raíces. Y a partir de ahí, tomar el eje de las abscisas como si estuviera dividido en tramos y ver qué sucede en cada uno de esos puntos en los intervalos y en las gráficas, ¿sí? Si son positivas o negativas. Por lo tanto, como h en 4 vale 0 y 0 no es un valor ni positivo ni negativo, el valor 4 no lo puedo estar tomando, ¿sí? O sea que está bien que lo esté excluyendo, ¿sí? Por
Por lo tanto, ya de alguna forma determinamos intervalos de positividad y negatividad. Vamos al siguiente punto. Acá también me pedía puntos de intersección con los ejes, ¿sí? Vamos a hacer las intersecciones acá, las voy a hacer acá en azul. Cuando yo intersecto el eje de las abscisas, estoy hablando de raíces, ¿sí? Es decir, que recién dijimos que las raíces son los puntos de esas funciones, ¿sí? Es decir, que si G se hizo 0 en el punto -1 y en el punto 4, entonces H también se va a hacer 0 ahí. Si yo quiero las intersecciones del eje X en forma de puntos, voy a decir que un valor entonces es el mismo valor que el punto que hace 0 a G, es decir, uno va a ser -1, 0, y el otro punto va a ser 4, 0. ¿Sí? ¿Hay más intersecciones? No, no hay más, porque las intersecciones del eje X mirando a H, ¿no? O sea, esto es mirando a H de X, son los puntos en los que tanto F como G intersectan al eje de las abscisas. Si yo quiero ahora intersectar el eje de las ordenadas, voy a necesitar mirar qué sucede acá en el eje de las ordenadas. Fíjense que hay un punto acá, en -4, donde ambas funciones cortan al eje de las ordenadas en ese valor, ¿sí? Pero, si yo digo, ¿cuál es la intersección con el eje Y? Estoy pensando implícitamente en que la variable X vale 0. Estoy preguntándome, H de 0, ¿cuánto es? Y bueno, H de 0 va a ser lo mismo que F en 0 por G en 0. F en 0 vale -4, G en 0 vale -4, y el producto, digamos, de -4 por -4 da 16. Por lo tanto, la intersección con el eje Y es un punto que lo voy a llamar punto 3, porque ya acá tuvimos en cuenta las intersecciones con el eje X, les pusimos punto 1, punto 2. El punto 3, que va a ser la intersección con el eje de las ordenadas, va a ser el valor 0 de X, y 16, donde 16 es el valor de haber hecho -4 por -4. ¿Sí? Bien, vamos ahora a analizar el punto B. Dice, tracen un gráfico aproximado de H, ¿qué similitudes y diferencias encuentran con respecto al punto anterior? ¿Sí? Yo voy a traerme este gráfico para poder pensar en, de alguna forma, esbozar el gráfico de nuestra H de X. Yo también me voy a traer los intervalos de positividad y de negatividad. Me voy a copiar todo lo que hicimos y voy a borrar lo que no necesite. Pero yo sé, por ejemplo, que voy a marcar entre el -infinito y el -1, la función, o sea, entre este intervalo, la función es negativa, o sea, está por debajo del eje de las abscisas. Y entre -1 y 4, la función está por encima del eje de las abscisas, ¿sí? E incluso el 4 no lo tomo porque vale 0, o sea que acá hay un punto de intersección, ya lo sé, pero es un punto de rebote. ¿Por qué de rebote? Porque la función viene positiva entre el -1 y el 4 y sigue siendo positiva a partir del 4 hacia el más infinito, ¿sí? Por otro lado, las intersecciones con el eje Y se dan en 0,16, o sea, acá no lo tengo, pero sé que va a ser un valor muy alto, o sea que va a intersectar en un valor muy alto, y sé las intersecciones del eje X que ya las marqué, ¿sí? Entre el punto -1, 0 y el 4, 0. Por lo tanto, la función, voy a tratar de traer esto que marqué acá, para pensar que si el eje, de alguna forma, el eje de las ordenadas siguiera, y supongamos que tuviéramos el 16 acá, yo tendría que este es un valor de la raíz, este es el otro, y la función tendría que venir negativa hacia acá, viene, sube, 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 sube hasta el 16, corta, y en algún momento baja y pasa por 4. Perdón.
acá no. Acá tiene que ser un rebote. ¿Se acuerdan que dijimos? Subo, 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 subo. Hago acá y vengo acá, hago que valga 0 y rebota. ¿Sí? Acá quedó como una recta, pero en realidad es una curva. ¿Sí? Lo que pasa es que estoy trabajando con una tableta gráfica, entonces es bastante complejo graficar. A ustedes seguro que les va a quedar mucho mejor. En definitiva, fíjense que este punto, que es el x igual a 4, es un rebote porque se cumple justamente el intervalo de positividad. Del menos 1 al 4 la función queda por encima, en 4 vale 0 y a partir de 4 sigue siendo positiva. ¿Sí? Menos 1 no, porque x igual a menos 1 era una raíz, dijimos un punto de intersección con el eje de las abscisas, pero desde el menos infinito al menos 1 es negativa la función. Fíjense que acá me interesa ver esto de acá. Nosotros vamos a decir en todo momento que los gráficos de las funciones polinómicas son gráficos aproximados. Hacemos un esbozo del gráfico, ¿sí? No podemos hacer un gráfico tan correcto o tan pertinente como el de las funciones lineales o el de las cuadráticas, ¿sí? Que lo sabemos hacer. Yo acá sé que corta el eje de las ordenadas en 16, pero yo no sé cuál es el punto máximo de esta función, ¿sí? Es decir que tendría que dibujarlo más o menos, pero no sé en qué valor de x se va a alcanzar el máximo de la función y tampoco sé cuál es el valor máximo de esa función. Si alguien quiere que yo grafique un poquito mejor, me va a tener que decir entonces en qué valor de x tiene el máximo esa función, o al menos cuál es el valor de y, digamos, máximo de esta función. ¿Sí? Yo podría calcular acá el dominio y la imagen de este gráfico. El dominio para todos los valores de x hay gráfica, por lo tanto el dominio son todos los reales. Y en el eje y, fíjense que a pesar de que acá va a haber un máximo, que yo no sé cuánto es, fíjense que esta rama, o esta curva, va a seguir subiendo infinitamente. Por lo tanto, la imagen, digamos, va a tomar valores positivos hacia el infinito, y desde los negativos viene desde abajo, así que también vamos a decir que la imagen de esta función, la imagen de h, es todos los reales. Y lo mismo pasa con el dominio de h, ¿sí? Son todos los reales. Esta comparación que nos pedía, si nosotros volvemos a la consigna, nos pedía qué similitudes y diferencias se encuentran con el gráfico de la actividad anterior. Ustedes lo deberían mirar. El punto anterior era el punto 3, que tenían que usar una applet de GeoGebra. Bueno, les solicito a ustedes que miren cuáles son las funciones que les da la applet iniciales, ¿no? Con las que arrancan a trabajar, y de alguna forma saquen alguna conclusión. Para el punto C nos piden cuál sería la expresión algebraica de h. Así que lo que vamos a hacer, voy a traer lo que me interesa, vamos a comenzar a buscar la expresión algebraica de h. Es decir, voy a resolver el punto 4C. ¿Sí? Fíjense que yo sé que h de x es f de x por g de x, y f de x es una función lineal que de alguna forma tiene algunos datos. Yo podría pensar, bueno, empezar a buscar lo que sería la expresión algebraica de esa función. Como f de x, si yo me pongo a buscar ahora f de x es una función lineal de la forma ax más b, donde a es una pendiente, es decir, la variación en el eje y sobre la variación en x, ¿sí? Si yo tomo dos puntos, supongamos que tomo este punto, cualquiera, ¿sí? Son dos puntos cualquiera y esto que está acá es lo que se conoce como la variación en x, y esto es lo que se conoce como la variación en y, ¿sí?
Si yo pienso ahora en la variación en y, estoy diciendo que de menos, o sea, de un punto que está acá, desde la izquierda hacia la derecha, leo, este es mi primer punto. Este primer punto vale menos 4 y pasa a valer menos 2, es decir, que la variación en y es de 2 unidades positivas, y la variación en x también, desde 0 pasa a 2, es decir, 2 unidades varía. Por lo tanto, estoy diciendo que la pendiente vale 1, ¿sí? Y estoy lista entonces para decir que f de x es igual a 1 por x, es decir, x más la ordenada al origen, y acá en el gráfico sabemos que la ordenada al origen es menos 4. O sea que ya tengo la expresión algebraica de f de x, ¿sí? Me faltaría g de x, vamos a buscar ahora g de x, que yo podría pensar que g de x es una parábola y que había 3 formas de expresar una función cuadrática: la polinómica, la factorizada y la canónica. Pero g de x, yo no tengo acá los datos del vértice, por ejemplo, por lo tanto, no voy a poderlo expresar en su forma canónica, pero sí tengo el dato, ¿no?, de las raíces, por lo tanto podré encontrar una expresión algebraica factorizada de g de x. Yo sé que la factorizada tiene esta forma general, estas cuestiones sí tienen que ir recuperándolas, sabiéndolas, porque si no va a ser imposible hacer este tipo de trabajo. Y si yo conozco ahora las raíces, tranquilamente puedo reemplazar. Una raíz es negativo 1, que con este menos de la fórmula queda positivo, y la otra raíz es el 4, que con la fórmula queda negativo, ¿sí? Me falta encontrar el coeficiente principal, que lo voy a encontrar reemplazando por un punto cualquiera, ¿sí? Punto cualquiera que yo sepa que está en G. Voy a usar el valor 0 menos 4, que es justamente la ordenada al origen de esa función g, es decir, la intersección con el eje de las ordenadas. Voy a reemplazar, es decir, menos 4 va a ser el valor de g de x, y 0 va a ser el valor de x, es decir, que me va a quedar a por 0 más 1, 1, por 0 menos 4, menos 4. Si yo despejo a me termina quedando 1, ¿sí? Por lo tanto, si yo ya tengo g de x y f de x, tengo h de x, ¿sí? H de x será f de x, pero f de x es x menos 4, y ahora tendré que expresar a la fórmula de g de x, que como el a vale 1, no necesito ponerlo, ¿sí? Acá no iría, entonces me queda x más 1 por x menos 4, ¿sí? Primera cuestión para recuperar. Esa forma de expresar a h de x es una forma que sirve, o sea, estaría bien pensarlo así, porque es la expresión algebraica de h de x. Ustedes me dirán, pero ¿puedo aplicar distributiva y hacer el desarrollo, digamos, de cada uno de los términos? Sí, por supuesto. H de x va a quedar expresada en una forma polinómica, ¿sí? De hecho, nosotros estamos trabajando con funciones polinómicas, así que es posible que cada uno se tome el trabajo de hacer todas las distributivas, ¿sí? De hecho, lo vamos a hacer. Pero una cuestión principal es entender que la forma factorizada de h de x es aquella que me deja ver las raíces de h de x. Y cuando yo veo las raíces de h de x, puedo realizar el gráfico. Si no, no lo puedo realizar. Es decir, que primer conclusión, cuando yo quiero graficar una función polinómica, debo conocer las raíces de esa función, ¿sí? Esta forma de escritura me está diciendo a mí que la raíz es menos 1, que la raíz es 4 y la raíz es doble, ¿sí? Voy a anotar esas dos cuestiones. Esta forma de escritura me está diciendo que las raíces son el menos 1, y que la raíz es 4, porque si yo reemplazo a 4 por x, reemplazo a 4 menos 4 es 0, es decir, son valores que hacen 0 a la función, y esto está, fíjense, dos veces, o sea que x es 4 es raíz doble. Cuando una raíz es doble, o es cuarta,
o es sexta, es decir, es de grado 2 o de grado par, vamos a decir de manera general, en la gráfica de h de x sucede lo que nos sucedió a nosotros, rebota, ¿sí? Cuando las raíces son simples, como en el caso de x igual a menos 1, que vamos a decir que es una raíz simple, estoy anotando porque aparece una sola vez, o sea, el grado es 1, porque aparece una sola vez, vamos a decir que atraviesa la función al eje de las abscisas. Fíjense en el gráfico anterior, el menos 1 tenía una raíz simple y el gráfico lo atraviesa. Y eso lo encontramos a partir de haber trabajado los intervalos de positividad y de negatividad. Si yo hiciera toda esta distribución, ¿no? O sea, si hiciera todos los cálculos que hay que hacer, podría trabajar con el cuadrado del binomio para x menos 4, porque en x menos 4 está al cuadrado, es decir, hacer esto, x más 1, tendré que hacer todos los cálculos aplicando la distributiva, y me va a dar una función de este estilo. Yo la tengo hecha ya, la hice las cuentitas para no perder tiempo. Yo a ustedes les pido que pausen el video y que las hagan, a ver si llegan a lo mismo que yo. Puede ser que me haya equivocado. Pero para lo que nos interesa en este caso, es ver que h de x es una función polinómica, eso es un polinomio. Y esta función es un polinomio de grado 3. El grado de un polinomio es el exponente mayor al que está elevado la variable. En nuestro caso, tenemos la variable x, y el exponente mayor con el que se encuentra está acá, y es 3. Por eso digo que el grado es 3. ¿Sí? Por eso vamos a decir que esta es una función cúbica. ¿Sí? Todo lo que está elevado a la 3 le decimos que es cúbico. Es una función de grado 3. Si a mí me hubieran dado h de esta manera, yo lo primero que tendría que haber dicho es de grado 3, es una función cúbica. Y como es una función cúbica, admite 3 raíces, que podrían ser reales o no. ¿Sí? En nuestro caso, como nosotros fuimos al revés, el proceso de armado de h de x fue distinto, nosotros sabemos que sí, efectivamente tiene 3 raíces reales, en la que x igual a menos 1 es una raíz simple, y x igual a 4 es raíz doble. ¿Sí? Si yo cuento el x igual a 4 como raíz doble, y sumo la raíz x igual a menos 1, entonces efectivamente estoy teniendo 3 raíces reales. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que hay casos en los que podría pasar que nuestra función polinómica fuera de grado 3, y sin embargo tener una sola raíz. Es decir, que hay otras raíces, 2 raíces en particular, que no son reales, ¿sí? Serían complejas. Pero en este caso, por ahora vamos a decir que si yo tengo un polinomio de grado 3, tengo que encontrar 3 raíces y que sean reales, ¿sí? Puede pasar que sí, puede pasar que no, pero bueno, en nuestro caso efectivamente sucedió, y en los casos que por ahora vamos a ir estudiando va a suceder también. Vamos con el punto 8. El punto 8 es distinto, ¿por qué? Porque aumenta el grado del polinomio. ¿Por qué aumenta el grado del polinomio? Porque ya no tengo a f como una función lineal, sino que f es una función cuadrática y g de x también. Estoy multiplicando 2 funciones cuadráticas. ¿Sí? Ahora vamos a ver después por qué queda de grado un poquito más grande que de grado 3. Me dice, hallen los intervalos de positividad y negatividad. Bueno, lo primero entonces que tengo que hacer, dijimos, es ubicar las raíces. O sea, yo sé que en menos 2 va a haber una raíz, porque estoy mirando la gráfica azul a f, y sé que también cortan menos 1, y si yo miro a g, también cortan menos 1, o sea que ahí hay una raíz que está 2 veces, o sea que es doble, y corta en x igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a marcar ya, me voy a ir anotando que tengo una raíz en x sub 1, voy a decir en menos 2, tengo otra raíz en menos 1, y tengo otra raíz en x igual a 2.
¿sí? Tengo 3 raíces. Bien. Una vez que yo ubiqué las raíces, puedo empezar a pensar en los intervalos de positividad de H y en los intervalos de negatividad de H. ¿Qué tengo que hacer? Y considerar todos estos intervalos que están como partidos en la recta por esas raíces, ¿sí? ¿Qué pasa del menos infinito al menos 2? Del menos infinito al menos 2, la función azul está por encima del eje de las abscisas, y la función roja, si yo la extiendo, también sigue estando por encima. Por lo tanto, las dos son positivas. Entonces, en ese intervalo de menos infinito sería hasta menos 2, ambas son positivas y más por más da más. Denme un segundo, voy a tomar esto acá y lo voy a correr acá. Así puedo copiar más fácil, no se me superpone. Entre menos 2 y menos 1, es decir, entre esas dos raíces que marqué en amarillo, tengo una cosa distinta. La función roja está por encima del eje de las abscisas, pero la función azul está por debajo apenas, pero está por debajo. Por lo tanto, una es positiva, otra es negativa. El intervalo entonces entre menos 2 y menos 1 me va a dar una función g que es negativa. Para las otras raíces que están entre menos 1 y 2, fíjense que ese intervalo lo pinté acá de negro, la función azul está por encima, la roja está por debajo, por lo tanto, una es positiva, otra es negativa, más por menos menos, va a ser entonces un intervalo de negatividad entre menos 1 y 2. Y entre 2 hacia el más infinito ambas funciones están por encima, por lo tanto lo voy a tener que unir al intervalo de positividad, ¿sí? Que sería de 2 hacia el más infinito, ¿sí? Bien. Después me dicen que yo ya encontré los intervalos de positividad y negatividad, me piden que yo encuentre la intersección con los ejes, ¿sí? Vamos a ver la intersección con el eje de las abscisas, es decir, las raíces, pero nosotros los vamos a expresar como puntos. Un punto 1 va a ser, ya lo dijimos, porque estas son raíces de f y de g, pero todas las raíces de f y de g, es decir, como que h las reúne a todas, y dice todas ellas son raíces mías, ¿sí? O sea, son raíces de h de x. El punto 1 va a ser igual entonces a menos 2, 0, el punto 2 va a ser igual a menos 1, 0, y el punto 3 va a ser igual a 2, 0. Estas son todas raíces de h de x. H de x que no la conozco todavía, no la grafiqué, pero estoy encontrando datos para poder hacerlo. Y si yo quiero intersectar ahora con el eje de las ordenadas, voy a tener que ver lo que sucede en h en 0. Es lo mismo que sucede en f en 0 multiplicado por g en 0, ¿sí? Es decir, que el punto 4, que si yo defino a partir de acá como un punto de intersección con el eje de las ordenadas, x vale 0, e y lo voy a conocer ahora. F en 0 es la ordenada, digamos, estaría mal dicho porque las ordenadas solo existen en las rectas, pero es el punto de intersección con el eje y de f. Y aparentemente, fíjense, no lo puedo ver bien, digamos, con detalle, porque no lo conozco. Sé que está entre 5 y 10 y está más pegadito al 5. Y respecto a G también me pasa lo mismo, fíjense que está entre 0 y menos 5, pero no lo conozco. Por lo tanto, esto no lo voy a poder determinar, ¿sí? Es decir, ¿existe? Sí, existe. Esto existe. Y esto existe. Y este producto va a existir, ¿sí? Pero existe, pero no lo puedo determinar. Es decir, cuando a ustedes yo les pregunto que puedan de alguna forma explicar y argumentar por qué, habría que decir, escribir, tomarse el trabajo de escribir en la hoja que existe, pero no se puede determinar por los datos del gráfico. Es decir, que si yo tuviera cuánto efectivamente vale G en 0 y F en 0, haría ese producto y encontraría el valor particular
en el que la función h corta al eje de las ordenadas. Hoy no lo tengo, por lo tanto no puedo decir cuál es, pero sí puedo decir que existe y sí puedo decir cómo lo encontraría. Esas dos cuestiones es importante que aparezcan en la hoja, sobre todo en la hoja del parcial, ¿sí? Bien, me pide entonces ahora, en el punto B, me dice factoricen la expresión algebraica de h de manera tal que en la factorización yo pueda leer las raíces. Bien, ¿qué es lo que me pide? Me voy a llevar esto que acabamos de copiar recién. Voy a borrar acá, denme un segundo. Y me voy a llevar esto que copié recién. Y voy a tratar de buscar entonces, con estos datos, digamos, que tengo acá, voy a buscar cuál es la expresión factorizada de h de x, ¿sí? Yo me voy a quedar con estos datos y con los intervalos de positividad y negatividad para mirar, ¿sí? De hecho, si yo vuelvo al gráfico anterior, había una raíz que era -1, que era raíz de dos funciones, ¿sí? Por lo tanto, x igual a -1, la voy a tener en cuenta acá, porque es una raíz doble, ¿sí? Por lo tanto, la expresión algebraica de h va a ser un coeficiente principal que no sé cuál es. Y voy a ir poniendo todas las raíces que yo sé que tiene h de x con su signo cambiado, porque recuerden que siempre las raíces en las fórmulas generales tienen un menos, ¿sí? Si yo sé, por ejemplo, que x sub 1 es -2, acá entonces voy a poner +2, ¿sí? Acá va un por. Otra raíz va a ser -1, o sea que voy a poner +1. Y otra raíz va a ser 2, o sea que voy a poner -2. Pero, acá viene el tema, que habíamos marcado en amarillo a la raíz -1, porque era una raíz doble, por lo tanto, acá le voy a poner un cuadrado, que es lo mismo que yo acá hubiera puesto otro x más 1, ¿sí? Es decir, yo con esto estoy diciendo, ojo, la raíz -1 es raíz doble. ¿Qué estaría sucediendo en el gráfico? Y estaría rebotando la función en lo que sería en la raíz -1. Denme un segundo que voy a borrar todo esto, porque esto ya lo utilicé. Me voy a ir a la diapositiva que sigue, y me voy a traer estos datos para aquí, porque ahora quiero decidir cuál o cuáles de los siguientes gráficos se corresponden con esa función, ¿no? Y me faltaría poder determinar los intervalos de positividad y de negatividad. A ver si puedo de alguna forma quedarme con estas ideas. Ahí está. Me las traigo acá, que son cosas que yo ya hice, que ya escribí, y las tengo ahora en pantalla para poder trabajar. Fíjense que entre -1, fíjense que entre -1 y -1 el intervalo de negatividad como que me excluye solo al -1. ¿Por qué? Porque el -1 vale 0 la función, porque es raíz. Pero tiene que ver con este cuadrado acá, ¿no? Que es raíz doble, entonces la función rebota, ¿sí? Rebota sobre el eje de las abscisas, pero habría que preguntarnos si rebota hacia arriba o rebota hacia abajo, ¿sí? Y estamos pensando que la función acá es negativa en los alrededores de -1, ¿sí? O sea, del -2 al -1, la función es negativa. Por lo tanto, rebota, pero sobre el eje de las abscisas hacia abajo, ¿sí? O sea que la violeta ya la podemos descartar, o sea, esta no iría. ¿Por qué no iría la función violeta? Porque entre -2 y -1 la función violeta es positiva y yo estoy diciendo que acá es negativo, ¿sí? Nos queda ahora decidir la verde o la roja. Si miramos las raíces, la verde y la roja, la verde tiene raíces en -2, en -1 y en 2. Lo mismo que en la roja, ¿sí? Y no es lo mismo, porque fíjense que la roja tiene raíz en -2, en -1 y no tiene ninguna raíz más.
O sea que ya tengo un candidato, es decir, la roja la saco. La función verde sería candidata a ser h de x. Veamos o verifiquemos que todo se cumple, ¿no? O sea, las raíces ya vimos que están, que son esas las que nosotros habíamos encontrado, y ahora veamos el intervalo de positividad. Desde menos infinito a menos 2, nosotros anotamos acá que la función es positiva. Entre menos 2 y menos 1, estoy viendo la verde, ¿sí? Y estoy viendo lo que anoté. Entre menos 2 y menos 1, la función es negativa, es decir que la verde debería ir acá, por debajo del eje de las abscisas. Entre menos 1 y 2, anotamos que la función sigue siendo negativa, es decir que la verde pega un rebote en menos 1 y sigue por debajo del eje de las abscisas, o sea, es negativa, y a partir de 2 hacia el más infinito la función es positiva. Por lo tanto, voy a decir que el gráfico que corresponde, o que por lo menos esboza de mejor manera la función h, sería el gráfico verde. Bien. Recuperamos algunas ideas entonces que surgieron en relación al trabajo que venían haciendo ustedes hasta el punto 8, ¿sí? Es decir, cuestiones generales, ¿no? Que sobrepasan, digamos, a lo que sería el trabajo que hicimos hoy, ¿no? Cuestiones generales, ¿sí? Que lo primero que hay que hacer es buscar las raíces de las funciones factores. Cuando una función es factor, un factor es cuando son numeritos, matemáticamente hablando, desde la aritmética. Dos numeritos que yo multiplico y me dan un resultado, esos numeritos son, los que son multiplicados son factores, desde la aritmética, ¿sí? Cuando trabajamos con números. En este caso, cuando trabajamos desde lo algebraico, tenemos dos expresiones algebraicas que se multiplican y van a ser factores del resultado, o sea, de la expresión algebraica resultado. Por lo tanto, si yo tengo dos fórmulas, dos funciones que se multiplican, yo voy a buscar las raíces de esas dos funciones, ¿sí? Esas raíces van a ser raíces de hx, ¿sí? Es decir, todas ellas van a ser raíces de hx. Otra cuestión, si las funciones, voy a poner en general como venimos trabajando, si f de x y g de x tienen una raíz en común, es decir, que aparece en una y en la otra, esa raíz va a ser doble, ¿sí? Es decir, si está en G y está en F, está dos veces, va a ser doble, ¿sí? Y gráficamente, la función polinómica h, que es la que nosotros de alguna forma estamos intentando encontrar siempre, rebota en esa raíz. Rebota hacia arriba o rebota hacia abajo, dependiendo de cómo venimos trabajando con los intervalos de positividad y de negatividad, ¿sí? Otra cuestión, es importante, vamos a poner eso, expresar a h de x de manera factorizada. Es decir, donde en el trabajo práctico dice que se leen las raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única forma en la que yo voy a tener datos para poder realizar el gráfico. De manera contraria, no voy a poder realizar un gráfico de h de x si yo no sé cuáles son las raíces. Es decir, que a h la tengo que tener de manera factorizada. Si yo tuviera a h de x no de manera factorizada, sino de manera polinómica o expresada de manera polinómica, tengo que mirar el grado del polinomio, ¿sí? Es decir, el mayor exponente al que está de alguna forma elevado o elevada la variable. Mirando eso, yo voy a saber que al menos estoy buscando esa cantidad de raíces que podrían ser reales o no. Acá entra
toda una cuestión que sí la vamos a trabajar luego, que tiene que ver con polinomios en los que no hay raíces reales, ¿sí? O sea, ¿qué sucede con esos polinomios en los que yo digo, no sé, es de grado 3, busco 3 raíces y de golpe no las encuentro, porque hay 2 de ellas que pueden ser no reales, sino complejas. Es decir, que en el plano real no están, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a trabajar de alguna manera luego. Por ahora, lo que vamos a decir es que si es de grado 3, es decir, una función cúbica, voy a estar buscando 3 raíces, ¿sí? Que podrían ser reales o no. Si fuera de grado 4, fíjense que esta función que nosotros de acá encontramos, y nosotros, este polinomio es de grado 1, este polinomio es de grado 2, y este polinomio es de grado 1. Si yo hiciera las distributivas, lo que me quedaría al desarrollo es un polinomio de grado 4, ¿sí? Porque sumo los grados, este es de 2, este es de 1, son 2 más 2, 4. H de x tiene es un polinomio de grado 4, yo buscaría 4 raíces reales, pero hay una de ellas que es doble, por lo tanto hay 3 raíces distintas, ¿sí? En este caso sí es verdad que encuentro todas raíces reales y hay una que es doble, es decir, donde la función rebota. Bien. Vamos a hacer el punto 11. En este punto 11 quería aclarar algo importante, que hay un error de tipeo, es decir, para aquellos que de alguna forma quisieron hacer este punto y no lo lograron hacer, es porque hay un error de tipeo. Y está en esta H1, que acá sería más 10. Ese, cuando lo tipié, me lo comí, lo pasé por alto. O sea que el término independiente de H1 es 10. En este caso, nosotros no vamos a hacer todo el ejercicio completo, pero vamos a tratar de pensar en algunas posibles formas de encarar esta resolución, y ustedes después lo van a terminar. Me dice que me da un dato importantísimo, que x igual a 1 es raíz, ¿sí? O sea, que x igual a 1 es raíz de todas estas funciones h, o sea, de h1, de h2 y de h3, ¿sí? Si yo tengo esa información, lo que me pide es que yo busque, si es posible, porque puede ser que no lo sea, una función lineal y una cuadrática, cuyo producto, o sea, la función lineal por la cuadrática, me vaya a dar esas h, ¿sí? En primera instancia, tengo que pensar, y lo voy a remarcar acá, que una función lineal y una función cuadrática, el grado del polinomio de una función lineal, es decir, el mayor exponente al que está elevado la variable, es 1. ¿Sí? Y la cuadrática es 2. Si yo multiplico una expresión de grado 1 por una expresión de grado 2, voy a obtener una expresión de grado 3. Entonces tendré que ver si primero todas estas h son realmente de grado 3. Y encuentro que efectivamente todas tienen como mayor exponente de la variable x al 3. Por lo tanto, es posible que yo, o tiene lógica, que esté pensando en una función lineal por una función cuadrática, ¿sí? Porque todos los polinomios h son de grado 3. Vamos a arrancar con el primero. Si yo tengo que buscar una función lineal, una función cuadrática, que de alguna forma tenga esta condición, que x igual a una raíz, tengo un dato importante y no tengo que perderlo de vista, esa raíz, ¿sí? Por lo tanto, h, de alguna forma, si yo estoy pensando en h1, un factor de h va a ser x menos 1, ¿sí? De manera que yo reemplazo por 1, que es la raíz, me va a dar 0. Y esto va a ser multiplicado por algo, que va a ser la función cuadrática, ¿no? Esta sería la función lineal. Y esta sería la función cuadrática. Yo conozco el resultado de la expresión de h1, que es este, ¿sí? Que es agregándole el 10, porque si no, no va a salir. Entonces, ¿cómo encuentro, digamos, este polinomio de grado 2 o esa función cuadrática? Y voy a tener que dividir este polinomio por este polinomio, ¿sí? Puedo hacer dos opciones. Con la división de polinomios, que nosotros ya lo explicamos en clase, o voy a aplicar algo que se llama Ruffini, que es como un jueguito, y que aprovecho en este espacio para explicarlo.
¿Qué voy a hacer con Ruffini? Yo quiero agarrar polinomio de h de x, o sea, todo este polinomio, dividido este polinomio de grado 1. Entonces lo que voy a hacer es copiar los coeficientes de h1 de manera ordenada. Es decir, voy arrancando del que tiene grado mayor hacia el de grado menor. El de grado mayor, el término de grado mayor es 2x cubo, pero me quedo con su coeficiente, o sea, con el 2. Al costadito voy a poner el otro coeficiente, este es menos 10x cuadrado, voy a ir con el menos 10. Fíjense que este polinomio h de 1 ya está ordenado, porque viene con cubo, cuadrado, término lineal, independiente. Es decir, que está ordenado, solo tengo que recuperar los coeficientes principales de cada término. En este término lineal, es decir, de la x elevado a la 1, tengo el menos 2, y en este término independiente, que es el que faltaba por error de tipeo, es el 10. Y acá voy a hacer un grafiquito, uy, me quedó bastante feito, denme un segundo que lo borro. Lo voy a poner acá, que es un grafiquito, así. Y voy a poner en este espacio la raíz, es decir, el valor de 1, ¿sí? El valor de 1 dijimos que era raíz, lo voy a poner acá. Para comenzar, este siempre baja, es decir, el primer valor o el primer coeficiente baja, y ahora yo hago como un jueguito. ¿Cuál es el jueguito que hago? Multiplico por acá y coloco esos valores en este espacio, ¿sí? Y de lo vertical de arriba hacia abajo, voy a sumar, ¿sí? Es lo único que hago, es decir, voy a sumar. En este caso, entonces, multiplico 2 por 1 es 2, lo voy a colocar acá. Y acá sumo, menos 10 más 2, me da menos 8. Y ahora vuelvo a empezar, menos 8 por 1, menos 8, y ahora sumo, menos 2 más menos 8, o sea, me da menos 10. Y ahora otra vez, menos 10 por 1, menos 10, y 10 menos 10, 0. Siempre nos va a pasar que la última cuenta o la última suma que yo hago en la última columna, este cuadrito, me queda 0 si efectivamente ese valor es raíz. Si no fuera raíz, no me quedaría 0. ¿Sí? Por lo tanto, voy a decir, genial, el valor 1 que yo puse acá es raíz, porque este es el resto, y me dio 0 de la división, y estos son los coeficientes que de alguna forma acompañan a la variable resultado, digamos el polinomio resultado, el polinomio cociente, que si ustedes hicieran la división común, y yo pusiera h1, ¿no? h1 de x dividido x menos 1, este polinomio que queda acá es este de acá, ¿sí? Y va a ser, como este polinomio de h1 de x tiene grado 3, y este polinomio tiene grado 1, cuando yo haga la división, voy a restar las potencias o los exponentes de esos polinomios. Si este era de grado 3 y lo estoy dividiendo por uno de grado 1, le estoy quitando un grado. Por lo tanto, esto va a ser de grado 2. Y me va a quedar 2x al cuadrado menos 8x menos 10. Ese, digamos, es el polinomio que voy a encontrar acá cuando ustedes hagan la división. Yo vuelvo a repetir, no hice la división de los polinomios de la manera tradicional, lo hice con la reglita que se llama regla de Ruffini, ¿sí? Encontré entonces, ¿quién iría acá? Es decir, la función cuadrática que iría acá, que multiplicado por x menos 1 me daría h de 1. Me dice, busquen si es posible una función cuadrática y una función lineal cuyo producto sea h de x. Yo lo encontré, de alguna forma lo pude hacer. Después me dice, decidan cuál de los siguientes gráficos corresponden con cada función. Yo de alguna forma entonces sé que uno es raíz, o sea que calculo que este debe ser el valor 1. Tendré que encontrar cuáles son estos valores o cuáles son las raíces de esta función cuadrática. Para encontrar los valores que son raíces de esta función cuadrática, voy a tener que de alguna forma aplicar algo que ustedes ya conocen, que es Bhaskara, ¿sí? Me voy a traer esto para otra diapositiva, para que podamos trabajar un poco más, con más espacio, ¿no? Y
y no se nos mezclan los números. Voy a tener que pensar entonces cuando esto es igual a 0, es decir, si quiero que sea la raíz, es la intersección con el eje de las x de esta función cuadrática, y voy a tener que hacer Bhaskara, ¿sí? O sea, para hacer las raíces voy a tener que hacer Bhaskara. Es decir, que voy a aplicar que x sub 1, x sub 2 va a ser igual a menos b, la voy a copiar, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, para aquellos que por ahí se olvidaron de cuál era Bhaskara. B, A y C, este es lo que sería A, que está acá, y acá. B, que es menos 8, va a ser este valor, y voy a usar un verde, este sería C, que está acá. Bien, me queda menos B, o sea, B vale menos 8, menos 8, me queda 8. Más menos, B al cuadrado, o sea, menos 8 al cuadrado, me da 64. Menos 4 por A, que vale 2, por C, que vale menos 10. Todo sobre 2 por 2. Bien, queda 8 más menos, raíz cuadrada. Este producto es 4 por 2, 8, y 8 por 10 da 80. Y sería 64 más, porque menos por menos es más, 80. Todo sobre 4. Me queda 8 más menos. 64 más 80 es 144. Y la raíz de 144 es 12. O sea que si yo hago una cuenta con un más, voy a obtener una raíz. Y otra cuenta con un menos, voy a obtener la otra raíz. ¿Sí? X sub 1 va a ser, voy a hacer la cuenta con el más. 8 más 12 es 20, y 20 dividido 4 es 5. Y ahora voy a hacer la cuenta con el menos. 8 menos 12 es menos 4, y dividido 4 es menos 1. ¿Sí? Es decir que estos valores son raíces de mi función cuadrática, que también son raíces de h de x. ¿Sí? Por lo tanto, en 5 y en menos 1 también tengo raíces. Vuelvo acá, voy a anotarme esto que acabo de encontrar, que en menos 1 y en 5 también tengo raíces. ¿Sí? Además, vuelvo a ver si no estoy equivocada, menos 1 y 5, perfecto. Menos 1 y 5 son raíces, ¿sí? Esto no tiene escala, pero yo podría pensar entonces que de alguna forma parece ser que este es menos 1, y por acá estaría el 5 más o menos. ¿Cuál es la función que cumple para h1 que tiene raíces en menos 1, 1 y 5? Son todas raíces distintas. Fíjense que h1 es de grado 3, tiene 3 raíces. Ninguna es doble, ni de grado 4 ni de grado 3, o sea, todas son simples, porque esta es una raíz, x menos 1, que está acá, la voy a anotar acá, que sería x igual a 1, ¿no? El dato que me daban. Son 3 raíces distintas, entonces tiene que ser una función que corte en esas 3 raíces. La única que hay es la roja, o sea que esta sería h1. ¿Sí? Un análisis parecido hay que hacer para h2 y h3, que están bien tipeadas. Así que, bueno, eso se los encargo a ustedes. Creo que ahora tienen un poco más de herramientas para ir cerrando algunas ideas y encarar y terminar este trabajo práctico, porque ya de alguna forma las principales ideas se fueron trabajando. En clase lo que vamos a hacer, la clase de la semana que viene, el día martes, es recuperar todas las ideas teóricas que surgen de este trabajo práctico y pensar en ir de alguna forma sacando conclusiones generales y pensando en otras funciones polinómicas que nos vamos, y puede que nos encontremos con que sus raíces de alguna forma no son todas reales, que era lo que de alguna forma en el video les iba diciendo. O sea, si es de grado 3 puede que tenga 3 raíces reales o una real y otras 2 no sean reales. Eso lo vamos a trabajar el martes en clase.